Bueno, recuerden como primera medida que mientras estoy con estos vídeos, yo tomo mates, fumo y hablo. Tomo mates, fumo y hablo. De ahí las pequeñas interrupciones que van a notar cada tanto. Continuemos. ¿Cómo definimos un rango en Visual Basic y lo trabajamos? Esto es parte fundamental si vamos a programar macros. Porque, a ver, una planilla de cálculos es una tabla, es un registro de operaciones, son lugares en donde yo puedo tener una hoja y llamarla, no sé, parámetros e ir guardando. Tengo, a ver, 1.048.576 filas por 16.384 columnas, creo, o sea, unas 17.000 millones de celdas en donde se pueden ir almacenando datos. Bien, ahora, todo bárbaro, todo perfecto, pero yo, ¿cómo invoco a un rango en Excel y trabajo con él? Existen muchísimas formas. Vamos a ver de manera rápida alguna de ellas. Vamos al código. Esto se supone que ya lo saben, por eso están acá. En todo caso, después damos clases sobre algo más básico. No hice nada más que un formulario con mi tremendo arte de diseñador gráfico que tengo. ¿Y cuál es la primer sentencia que diría yo hay que aprender? El comando active cell, que sin ser gran traductor, les digo que es la celda activa. ¿Qué entiende Visual Basic por la celda activa? Esta, donde está posicionada el cursor. Si yo hago esto, no nos engañemos, no es todo esto la celda activa, es esta que me quedó acá. Si yo hago esto, esta es la celda activa. Generalmente, ustedes no, siempre van a ver que es una celda, es active cell, la celda que está activa. Entonces, una vez que yo la invoco y presionando la tecla del punto, puedo acceder a todos sus métodos y sus propiedades. En este caso le voy a decir que me muestre por pantalla la dirección, o sea, el nombre de la celda en la que estoy posicionado. Veamos si es verdad. Ajá, I6. Sí, señor. Si vengo ahí, G20. Y ya sé que la tengo seteada y puedo trabajar con ella. ¿Cómo? A ver, con un bloque with, ¿sí? En donde le digo que me ponga la fuente de color red, lo pinte de un amarillo clarito y obviamente, ya que estamos en programación, le coloqué hola mundo. Entonces, si vengo a la celda C12, me va a dar la dirección como le indiqué y efectivamente puso las letras en rojo con un fondo amarillo clarito de fondo, ¿sí? Muy sencillo. Ustedes después efectuarán las operaciones que quieran. Le podría decir también, voy a pintar para que lo vean, de verde, ¿sí? A ver, vamos a eliminar esto con un comentario y le voy a decir active cell.entire row y let, que la borre. ¿A qué? A la fila entera, ¿sí? A ver, vamos a hacer ahí G12. Ay, bueno, me va a borrar esta porque esta es la que me equivoqué y le puse ahí y fíjense, ahí le eliminó. Si me coloco ahí A22 y va a desaparecer la línea verde. ¿Listo? O sea, una vez que accedí a Active Cell, puedo darle el comando que yo necesite. Lo importante es saber que existe. Algo muy práctico en esto es que con la instrucción next, que es, como verán,
el jaboncito verde, como le decimos. Ah, no, es una propiedad. eh, yo le puedo decir que en la misma fila, pero 3 columnas más allá, hola mundo. Entonces, si estoy en B20 y lo ejecuto, acá está B20, 1, 2, 3 filas, 3 columnas hacia la derecha, me escribió la frase que yo le indiqué. Así que este next es muy útil para ir controlando qué pasa alrededor de la celda en la que estoy situado. No se confundan tanto con el tema de select y después ir y escribir algo. Se selecciona la celda pura y exclusivamente cuando tengo que seleccionarla por algún motivo. Porque este saltito que se observa genera recursos, utiliza recursos, disculpen, del sistema. En una pasada no sucede nada, pero en cientos de miles de recorridas que tengo que ir dando por las celdas, en una macro común y corriente de revisión de datos, si en todas las que voy a revisar las voy a seleccionar, voy a tener una pérdida de recursos inmensa. O sea, no es necesario seleccionarla. Yo, desde la que estoy situado, vamos a ver, 5 columnas a la derecha, le digo que sea igual a chau mundo. Entonces, si estoy en A22, me va a decir que estoy en A22 y me va a escribir 5 a la derecha. Jueguen un poquito con esto, se van a llevar grandes sorpresas, especialmente con los ceros y los números negativos, pero sepan que con esto yo puedo determinar dónde está posicionado el usuario y actuar en consecuencia. Bien, sigamos. Una de las formas más inútiles que yo considero para trabajar llamando rango es este, que es encerrando el nombre del rango entre corchetes. Fíjense que lo invoco y le digo que es, a ver, acá el A lo tengo, vamos a reemplazarlo por C, 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 epa, C. Bueno, que te pusiste malo para escribir. C1, C10. ¿Qué le estoy diciendo? Que al valor de C2 le coloque esta frase. Que la transforme en cursiva, italic. Y que después del rango C1, bueno, vamos a ponerle el C5, así no pisa el otro. Al C10 lo complete con el valor 100. Bueno, a ver, con el botón 2. Así es. Lo hizo tal cual le dije que lo haga. Esto, ¿por qué digo que es inútil? Porque cuando avancemos en la clase lo vamos a ver. Esto se da generalmente en un mundo ideal en donde nosotros sabemos perfectamente el tamaño del rango con el que vamos a trabajar, cosa que en la práctica sucede realmente poco, ¿sí? Entonces, vamos a otra forma de llamar a un rango, con la famosa sentencia range, y pasándole como una string la columna y el número de fila. Y ya, invocándola de esta forma, después me aparecen todos los métodos y propiedades y ya puedo actuar sobre ella. Entonces, vamos a ver, borré, sí. Entonces, si yo le digo el rango C1 va a ser igual a hola mundo, y después, fíjense, con una variable que voy a tomar de este cuadro de texto, que lo voy a completar yo manualmente, voy a concatenar el número de fila y lo voy a escribir en el rango C y ese número que yo le pase. ¿Sí? Veamos si es así. Si yo le pongo que en C20 lo escriba,
fila, fin, perdón. En este caso es fin. And fin. Es la variable fin. Estuve practicando un poco antes del video y ahí lo puso 20. Si le coloco 25, lo va a escribir hola mundo en fila 25, tal cual lo que le indiqué. O sea que, como vemos, ya con esta forma tenemos una manera de ir cambiando el tamaño de nuestro rango o qué celda vamos a afectar de forma dinámica, cosa que acá se volvería un poquito más complicado con el ejemplo anterior. Por eso es que esto es preferible por mucho sobre lo que estuvimos viendo. Porque ahora yo le podría decir que fin, acá vamos a anular esta, voy a tomar el fin del valor que yo ingrese en el formulario y después para fila desde 1 hasta fin, o sea, desde 1 hasta el número que yo le indique. ¿Qué va a hacer? Va a sumar el range A, que lo paso como una cadena de texto, y le concateno el valor que va a ir teniendo la variable fila a medida que avanza por el bucle. Después, en el rango B y fila más 1, voy a colocar el resultado de esa suma. Bueno, veamos si funciona. Vamos a borrar esto para que no confunda con nada. 20. Me va a sumar desde A1 a A20. 2180. Lo colocó en el rango B, una fila debajo. Recuerden que el bucle for, si le digo, si el fin era 20, termina en 21. Y si le sumo 1, es 22. O sea que en B, 22. En B, 22. Exacto. ¿Lo sumo bien? Veamos, corroboremos. Sí, lo sumo bien. Si por el contrario, acá le pongo 5, me va a sumar las 5 primeras filas, que son estas. Y efectivamente da 150 la suma. Ya estoy jugando bastante con mi rango. Incluso podría tener una variable de inicio y una variable de fin. Se los dejo de tarea. Ya saben cómo concatenarlo. Entonces, de for fila desde inicio to fin. Inicio, deberíamos tener otro cuadro en donde indicarle las celdas de entrada. ¿Sí? O sea, dónde va a comenzar y dónde va a terminar. Tarea. Ya saben cómo hacerlo. Invocando a range. Si bien este método es muy útil, mucho más que los anteriores, fíjense que nos sirve para recorrer un rango de tipo vector, unidimensional. ¿Qué pasa si yo quiero recorrer una matriz en donde tengo filas y columnas? A ver, acá le estoy pasando la columna como una letra. Se podría así, pero créanme que tiene sus bemoles. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo la sentencia cells. Cells me va a pedir dos argumentos obligatorios, número de fila y número de columna. Entonces, A1 es igual a cells, o sea, es lo mismo que decir cells 1.1. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1, A1. C5 sería lo mismo que decir cells, fila 5, columna 3. Este es C5. Y lo escribo de esta forma. Así lo seteo. Ahora bien, ¿por qué es útil esta forma? Porque yo con dos bucles puedo recorrer toda, absolutamente, la matriz y llenarla con valores. En este caso, primero leo la columna y después las filas. O sea que mi macro va a ir haciendo
esto, completando en este orden, así. Si saben un poquito de bucles, que estimo que si están acá lo saben, también saben que lo podría hacer a la inversa, recorriendo primero las filas y después las columnas. Entonces, si ejecuto esta macro con el botón 4, que no me acuerdo cuál es, creo que es este, sí. A ver, ahí está. Me lo llenó con el número de fila y el número de columna correspondiente, como verán acá, con este bucle. Una de las grandes ventajas, tremendas ventajas de este método de trabajo es que también a ver, ¿cómo les podría decir? Según las necesidades de nuestro proyecto, puedo leer la columna, puedo leer esta matriz al revés. Puedo leer una columna determinada, puedo leer la diagonal inversa. Es mucho más práctico para estos casos que esta forma en la que estoy leyendo una sola columna. Acá puedo recorrer columnas y filas y encima en el orden que yo quisiera. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de la misma forma que lo usé para completar, podría leer, ¿sí? Vamos a anular este. Y vamos a suponer que yo en este rango le digo a mi usuario que me lo complete con números, ¿no? Por decir algo. Entonces mi usuario lo va a llenar con números. Entonces yo puedo ejecutar un bucle que recorra toda la matriz y me diga si la celda, fila, colu, que va a ir variando sus valores, está vacía o no es numérica. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mostrar un mensaje de alerta, va a seleccionar y con un go to salida me voy. ¿Sí? Si ejecuto. Ah, no, me equivoqué de botón. Este es el 4. Hola mundo, ¿ven? Porque ahí le hice escribir hola mundo y no es numérica. No es numérica. Saltó el error. Si yo ahora coloco un número, X, cualquiera, pero que sea un valor numérico, y lo corro, no va a ejecutar ningún error. Si la dejo vacía, corrige este valor. O sea, puedo tener el cursor acá y ven que va y me selecciona esto. Para que el usuario venga, complete con lo que tiene que completar y ahora sí cierro el archivo y me voy tranquilo porque corroboré la integridad de mis datos. ¿Con qué? Con dos simples bucles for y utilizando la sentencia cells. Forma extremadamente útil. Después, fíjense que puedo hacer una combinación de los dos métodos, del método range y del método cells. ¿Qué le voy a pasar como argumentos? A range. Como primer medida, ¿de qué celda voy a partir? 1, 1, ya sabemos que es A1, hasta D5, o sea, fila 5, columna 4. Fila 5, columna 4. La voy a seleccionar y la voy a pintar de color 23. Ahí está. Ven que la seleccionó y la pintó. Si repito, la pongo en verde. Ahí está. Revisó que todo sea numérico, la seleccionó y la pintó. Esto, practíquenlo también, porque fíjense lo que puedo hacer modificando dos variables y en este caso tengo 4 coordenadas para trabajar con bucles u otras estructuras. Es realmente fantástico. Otra forma. Defino dos variables del tipo range, o sea que van a ser dos variables tipo objeto. La idea de esto es, primero,
crear un nuevo rango con la instrucción set y pasándole cuál va a ser ese rango, o sea, desde A1 hasta C20, y trabajar sobre él con este rango virtual, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Vamos a desproteger esto. Vamos a bloquear acá. ¿Y qué le vamos a decir? Que primero me muestre la dirección del rango que termino de crear. A ver si lo hice bien. Y después, con un bucle for each, recuerden que el bucle for each se utiliza para recorrer una colección de objetos. ¿Qué hago? Tomo a celda, que la definí acá arriba, del tipo range, y recorro ¿qué colección de objetos? Las celdas del rango que termino de crear. Esa es mi colección. O sea, este rango que yo tengo seleccionado, es en realidad una colección de celdas. Bueno, a esa es la que voy a recorrer con esta variable, con la estructura for each. ¿Con qué la voy a completar? El valor con la fila, guión bajo, y la columna de la celda que en ese momento esté recorriendo. ¿Sí? Este es el botón 5. ¿Cuál es el 5? Este, 3, no, este es el 5. Soy muy vago para hacer esto. A1, C20. Efectivamente, lo que estuvimos viendo. Y acá está, completé todo ese rango virtual, por llamarlo de alguna forma. Me prendí un pucho. Con lo que le indiqué dentro del bucle. Recorrió cada una de las celdas y la completó. Bien, problema de esto. Yo lo utilizo muchísimo por la velocidad que tiene. Y ahora vamos a ver otras características. Y aparte de la velocidad, a mí me resulta muy cómodo para setear rangos y controlar los valores dentro de él. Ya vamos a ver cómo hacerlo de una forma más efectiva. Entonces, ahora que ya completé, vamos a anular acá momentáneamente. Voy a recorrer nuevamente, pero ahora a modo de lectura, para ver si encuentro algún error, porque supongamos que esto se lo dimos a un usuario y le dijimos, mira, esta tabla la tenés que completar a mano y me tenés que separar con guiones bajos. Bueno, va a estar el que se olvidó de ponerlo al guión bajo, el que le puso, no le voy a poner guión medio porque me lo va a convertir a fecha. Le puso punto y coma, ¿sí? Y se equivocó. Entonces, yo antes de, si yo a esto y a esto lo mando a una base de datos, después es desastre asegurado. Entonces, voy a recorrer todas las celdas de mi rango y con instr, desde la primera posición, voy a analizar el contenido de la celda buscando un guión bajo. Si lo encuentra, a este guión bajo dentro del primer argumento, me va a devolver en qué posición está. Pero si devuelve 0, quiere decir que no está. Esto lo voy a quitar porque era de otra cosa. Entonces, si no encuentra con instr un guión bajo, me va a devolver 0. Y aprovecho esto para avisar, che, te falta el guión bajo. Selecciono la celda y salgo del bucle. ¿Mm? O quizás, lo que sería más conveniente acá, ponerle un go to salida. ¿Sí? Siempre destruimos, esto es, esto es el ABC de la programación. Siempre destruyo los objetos luego de utilizarlos. Obviamente si no voy a reutilizarlos más adelante, ¿no? Bueno, en este procedimiento mueren, ya no los uso más, los elimino. ¿Cómo? Seteándolos hacia nothing. Y libero recursos del sistema. ¿Por qué hago este salto? Porque yo podría ponerle al usuario, todo bien, y
algo más amistoso, un bebé information. Entonces, si está todo bien, cierro el libro y me voy. Pero fíjense que yo, ¿qué botón es? El 5, ¿no? Sí. A1 C20. El mensaje no lo eliminé. Falta ingresar el guión bajo. ¿A dónde? Ahí lo seleccionó. Ah, listo. Entonces viene el usuario, corrige y dice, ahora sí, me voy. No, falta ingresar el guión bajo. ¿Dónde? Acá. Ah, cierto, me olvidé. No me salió. Todo bien. Como no encontró ningún error, como en ninguna lectura le dio 0 porque todas las celdas tienen un guión bajo, nunca fue hacia salida, o sea que ejecutó esta línea de código. Esto, como les digo, es extremadamente útil para chequear nuestras tablas, por ejemplo, en el evento before close del libro. Entonces, chequeo que todo esté bien y recién ahí guardo o lo exporto a SQL, hago lo que quiera con estos datos, pero con integridad, porque si no después nuestras bases de datos van a reventar, hablando bien y pronto. Bien, otra forma. A ver, ¿dónde tengo matriz 1? Acá tengo el rango matriz 1. Vamos a pintarlo de verde y acá vamos a hacer el rango matriz 2. Matriz 02. ¿Sí? Y vamos a pintarlo de anaranjado. Si yo tuviese estos rangos, estos dos, en donde el usuario tiene que ingresarme datos, y los quiero revisar como hice antes, utilizando la técnica esta, tendría que hacer un for each para matriz 01 y un for each para matriz 02, lo cual no estaría mal, estaría revisando dos rangos por separado, pero hay una pequeña forma de optimizarlo, que es utilizando la palabra clave union. Con esta sentencia, yo casualmente hago una unión de los rangos que le paso como argumentos, separados por comas. Entonces, creo un nuevo rango a partir de la unión de matriz 01 y matriz 02. Le digo que limpie cualquier contenido que tenga, así que vamos a ponerle algo para que ustedes lo vean. Y le digo que me complete cada celda, esto me quedó de un ejercicio anterior, que me complete cada celda con el número de la fila y el número de la columna de la celda que esté recorriendo en ese momento. Que ese rango lo pinte de color 38 y lo seleccione. Y obviamente destruyo los objetos. Este es el 6, el botón 6, que creo que es este. Sí. Bien. Entonces, veamos. 6. Ahí lo hizo. Y lo hizo rápido. Trató a estos dos rangos como uno solo. Es más, fíjense que después les digo range rng select y me selecciona los dos como si fuese uno solo. Muy útil también, porque no se olviden que quizás, probablemente dentro de la misma hoja, también tenga que revisar acá. A este lo voy a llamar matriz. A ver, no sé qué dice ahí. Ah, sí, está bien. Matriz 03. A este acá, en la columna O. Y esto es tan fácil como venir acá y decirle que también me una el range matriz 03. Entonces voy a limpiarlo, lo voy a recorrer de nuevo y lo voy a pintar y a seleccionar. Y fíjense cómo ahora se va a incluir este. Si yo borro todo, quito el relleno, presiono el botón 6, acá verán cómo me seleccionó y me completó todo. Si quiero revisar, fíjense que efectivamente estoy en la fila 23, columna 15. ¿Estamos? Forma extremadamente útil de trabajar con rangos.
uniéndolos y creando uno virtual. Bien, ¿qué pasa acá? Supongamos que tenemos esta tabla. Esto es para el ingreso de datos eh, por parte de nuestro usuario. Yo obviamente que nunca se lo haría ingresar a mano, siempre a través de un formulario. Pero supongamos que cortes de luz, daños en la computadora, lo que sea, hacen que acá quede un valor que no es válido o algo. Si yo me manejo como me manejé hasta ahora, fíjense que le estoy pasando rangos fijos. O sea, desde A1, o en este caso vamos mejor desde A2, omitimos el encabezado, desde A2 hasta D24, ¿no? Que me haga tal cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando venga el usuario y agregue esto? Yo ya tengo seteado mi rango acá. Todo lo va a hacer acá y esto lo va a dejar fuera de la revisión. Entonces, ¿cómo hago para detectar el cambio en esta tabla? Bueno, hay muchas formas. En otros videos que tengo en mente, vamos a ver las más avanzadas. Ahora vamos a ver la más sencilla. Yo puedo definir cuál es la última fila ocupada y la última columna. Haciendo uso de cells y con la instrucción end, al fin. ¿Qué le estoy diciendo acá? Andate al fin. ¿Desde dónde? Desde cells.rows.count. O sea que desde ahí lo va a hacer. Desde el fondo. 1.048.576. Desde ahí, con el end xlapp, Visual Basic va a subir, se va a encontrar con la primer celda ocupada y me va a devolver el número de fila. Última columna, Visual Basic se sitúa en la primera fila, como le estoy ordenando acá. Se va a ir con esta sentencia hacia el final aquí. Va a tomar ese valor que creo que es 16.384. Y desde la fila 1, columna 16.384, va a ir al fin hacia la izquierda. Y voy a almacenar el número de columna que encuentre. Esto, 5. Entonces, ya sé que mi rango, que empieza en A1, cells 1.1, cells, ult fila, que en este caso va a ser 25, ult colu, que en este caso va a ser 4. Y voy a setear este rango y lo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces le puedo poner acá if if celda.value es igual a nada. Eso es otra forma de indicarle si está vacía. Entonces le aviso, faltan datos, coma, bbcritical, selecciono la celda y me voy. Y me voy a la salida directamente. ¿Qué botón es? El 7. Vamos al formulario. Este es el 7. Bien. No tira nada, efectivamente, porque está toda completa. Fíjense, vamos a ponerle un mensajito. MSG box. O no, vamos a cambiar un poco. Mi.caption es igual a rng.address. Le puedo poner la dirección del rango es, y esto me lo va a reflejar en el título del formulario. Vamos a ver si es verdad, si sale bien. ¿Este era el 7? Sí. La dirección del rango es A1 de 25. Como les digo, si viene un usuario y me hace esto, y me completa, y yo vuelvo a presionar, A1 de 29. Solo tomó, ya tengo seteado mi rango nuevo. Si me pone otra columna de importe que se llame IVA,
Por ejemplo, el impuesto al valor agregado A1 E29. O sea, detectó sola. Lo que sí tenemos que tener cuidado, pero bueno, es algo que todo programador hace cuando arma sus tablas, es que la columna que yo esté buscando sea un campo obligatorio, como por ejemplo puede ser el de fecha. Entonces yo sé que siempre la última columna ocupada va a ser el último registro. ¿Sí? Si quito un valor, faltan datos. Bueno, y tengo el cursor ahí, faltan datos. Y se va a ir ahí. También le podría decir, faltan datos eh, en la celda y le puedo concatenar acá. Celda.res para hacer más. Y se la selecciono después. ¿Viste? Para hacer mucho más. Faltan datos en la celda C9. Ah, mira, me faltó. Bien. Bueno, lo completo. Si no le puse un importe en la celda E10. Bien, perfecto. Entonces vamos a completarlo con 20.153. Como les digo, para que vean que no les miento, si tengo otra columna, la agregamos acá y le vamos a poner un par de filas más. Y para que vean que sobre ya lo nuevo, le voy a quitar uno ahí. Faltan datos en la celda F32. Exactamente. ¿Sí? Con esta forma que les paso acá en el Command Button 7, ya tenemos una manera de ir haciendo más dinámicos nuestros rangos. ¿Sí? Y poder ir manejando hay cierta variabilidad en la cantidad de registros que tenemos, que es algo fundamental cuando estemos con alguna interfaz de usuario. Lo último, vamos a lo último. Seleccionamos el rango y lo convertimos en tabla. Acá no me deja porque ya lo tengo convertido en tabla. ¿Qué gano con esto? Con esto gano muchísimo. Primero, a ver, ¿qué pierdo? Que para ir colocar filtros, hacer alguna cuestión especial, las tablas tienen sus bemoles, ya los vamos a ver en otro video, si no este va a durar 478 horas. Ahí me prendí otro cigarrillo. Entonces, como les decía, algunas cositas no se manejan igual que un rango común y especialmente si hay funciones dentro de la tabla, los tiempos de actualización son mucho más largos. Demora más Excel en actualizar los datos que hay dentro de una tabla que dentro de un rango común. Pero ¿qué pasa? Me vengo acá a la pestaña de diseño de tabla. A esta tabla la llamé ventas. ¿Sí? Recuerden que en esta yo tenía que andar fijándome dónde empieza, dónde termina. No, acá con una tabla no es necesario. Si yo vengo y el 4 de marzo del 2022 ya me agregó el registro, sola ya autoincrementó su cantidad de filas sin que yo necesite hacer absolutamente nada. Ya sabe que hay una fila más. Lo mismo si agregara otro campo bien pegado al lado. ¿Ventajas? Muchísimas. Por ejemplo, yo puedo preguntarle cuántas filas tiene el rango ventas, que sería ventas, la tabla, ¿no? Se llama ventas. Le voy a poner mayúscula para no confundir. Entonces, vamos a eliminar, a anular esto momentáneamente. Acá la tengo a set celda, pero no la definí. Team celda as range. Me confía en las que ya tengo definida arriba. Si ejecuto la macro, 25. Exactamente, 25. No me cuenta el encabezado. Son 25 filas. Ya sé dónde está la última. No me hace falta hacer nada acá. O si después
quiero, fíjense, seleccionar el rango vendedor por algún motivo, solamente tengo que hacer referencia de esta forma, range ventas, corchetes, nombre del campo, cierro corchetes. Obviamente que el nombre del campo tiene que ser exacto, como si estuviésemos trabajando en una base de datos, ¿no? Acá le digo que lo seleccione. Me muestra 25 y me seleccionó vendedor. Si, en cambio, le pongo producto, producto es, sí, en singular. Me seleccionó producto. Y ahí puedo ir recorriendo rango por rango si quiero y controlando que acá sean importes, que acá sean letras, números y fechas. ¿Estamos? Como también con el for. Vamos a hacer algo más, le podría decir, para cada celda en el rango ventas, el campo fecha, ¿sí? Como tengo ahí, punto cells. If is empty, celda.value, or not is date, celda.value. Epa. Message box no es una fecha. DD critical y celda.select y lo que ya sabemos, go to salida. And if next celda. Y pongo la etiqueta de salida para que destruya la celda que ya no voy a volver a utilizar. Bien, quitemos eso. 25 filas. Seleccionó producto como le dije y acá detectó que no es una fecha y me la deja seleccionada. Entonces viene el usuario, como hace siempre, y agrega la fecha. Esa es la fecha que va a agregar el usuario seguramente. Entonces, con mi macro, controlo y de nuevo le digo, no, che, no es una fecha. Y no lo voy a dejar salir de la hoja, o no voy a guardar los cambios, o no voy a imprimir hasta que el usuario venga y efectivamente acá coloque una fecha. Ahí no tiene error de ningún tipo. ¿Sí? Esto de las tablas es magnífico. Para nuestro trabajo como programadores nos facilita muchísimo las cosas. Se los aconsejo. Bueno, ya otras formas de hacer rangos, hay muchas. Les podría, no sé, a ver, vamos a este ejemplo, que no es una tabla, y este era el botón 6, si no me equivoco, ¿no? Sí. Podría armar un rango sabiendo cuál es la última fila y vamos a suponer que quiero controlar que acá en estos haya datos numéricos. Bueno, en estos nada más. Puedo setear el rango y decirle esto. Vamos a eliminarlo así, después no digo no lo borro así les queda. Set rng es igual a range. ¿Dónde están los números? Empiezan en B2, B, Ult, fila. Y acá aprovecho y le voy a concatenar el otro rango donde tengo números. El D. El D y el E. D, 2, E, and Ult, fila. Punto cells. Entonces, va a venir, ¿cuál es la última fila? La 33 en este caso. Mi nuevo rango virtual es de B2 a B33 y de D2 a E33.
Entonces, de una sola pasada, controlo que todos estos datos sean numéricos. Entonces, bueno, la dirección del rango es, se lo vamos a dejar, y después con el for each, if Zelda.value es igual a nada, or not is numeric, Zelda.value, entonces faltan datos o son erróneos. En la celda, uy, tal, le voy a pasar la dirección con un dramático BB critical. La selecciono y me voy para la salida y destruyo los objetos. A ver si funciona. ¿Cuál es el 7? ¿Cuál es el 7? Este acá. Bien, veamos. El rango es B2, B33, D2, E33. Acá me pasó la dirección de mi nuevo rango virtual. Si en alguno de estas celdas no hay nada, D16, ahí me la marcó. O bien el dato no es numérico, no me va a dejar continuar. Bueno, te enojes. Ahora sí. Este era el 7. Ahí está. Ya no tira más errores. Lo mismo puedo hacer con A para controlar que sean fechas. Y con la columna C y F, crear, porque ven que ahí está faltando, para que me controle si es texto lo que hay ahí. ¿Cómo? De esta forma, como lo hice acá. Lo setean al rango así. Acá le concatenan la coma, el nuevo rango y la última fila. También, si se quieren, que sería muy bueno, practiquen, porque yo podría hacer así, B, AND, ULT, COLU, AND, y ahí tendría las dos variables. Bueno, ustedes verán cómo lo hacen, pero háganlo, practíquenlo, porque esta variable, quiero decir, este valor fijo que yo le estoy pasando, también lo puedo reemplazar concatenándolo debidamente con otra variable. Así que bueno, hemos visto más o menos cómo manejarnos con los rangos. Espero que les sea de utilidad. Practiquen todos y cada uno. Busquen de equivocarse, busquen de crear rangos extremadamente amorfos y ver qué sucede, porque yo a esto lo puedo llamar rango amorfo. Y después, cuando venga acá y seleccione el rango amorfo, ven que ahí está. Y puedo trabajar con un for each en cada una de estas celdas que aparentemente, bueno, no tienen ninguna lógica, pero quizás en mi aplicación sí la tenga. Bueno, gente, gracias por el aguante. Como digo siempre, son videos largos. No creo que alguna vez haga videos cortos. Disculpen por tomar mate, fumar y hablar tanto. Pero es a lo que me dedico. Así que bueno, voy a guardar el archivo y se los dejo en la descripción del video. Cualquier cosita me lo escriben en los comentarios. Hasta luego y gracias.